La crisis nos reta a producir cambios. ¿Y tú, estás preparado para el cambio? Párate en la brecha. Es el tiempo de ser y hacer discípulos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que ha sido preparado para ustedes por este medio. El espacio es La crisis nos retan a producir cambios y estamos hoy aquí con mi hija Michelle para llevar una reflexión que Dios puso en el corazón para que podamos todos incorporarla a nuestra vida en estos tiempos difíciles en los cuales estamos pasando. Así es. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Y como decía mi papá, pues cada día creo que hay un nuevo mensaje de parte de Dios, un tiempo de refrigerio para cada uno y hoy también hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Creo que es un tiempo especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros para estar ahí recibiendo día a día un refrigerio de su palabra y le damos gracias a Dios por este espacio de poder también interactuar con ustedes, de poder seguir expandiéndonos, de poder ser un tiempo hermoso donde podamos estar juntos también compartiendo, adorando a Dios. Qué bueno estar acá y yo te pregunto, hija, ¿qué tal si dejamos la parte de orar por las personas, peticiones, al final para poder ir nosotros dando y transmitiendo el mensaje? Sí, me parece bien y así pues cada uno tiene la oportunidad de que escriba su petición mientras se va conectando porque estaremos orando por cada uno de ustedes y queremos decirles que nos interesa cada uno de lo que cada uno de ustedes comenta, sus situaciones, sus necesidades y estamos orando no solo nosotros, también todo un grupo de intercesión ora día a día por ustedes, por su familia, por su casa, por la iglesia y no está solo. Recuerde que en estos tiempos no está solo. Así es. Y quiero empezar diciendo algo, que estamos en un tiempo de crisis, la verdad, son crisis los que estamos pasando, unos aislamientos, unas cuarentenas debido a circunstancias que pues, se nos escapan de nuestras manos, ¿ya? Y esas crisis siempre llevan consigo desafíos, ¿verdad? Desafíos en la vida que uno tiene que empezar a afrontar en un momento dado. Pero también esos desafíos nos crean oportunidades para poder crecer cada día más, ¿verdad? Y madurar, estar siempre avanzando, porque Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Recordemos algo, que tú y yo, todos nosotros nacimos con un propósito de Dios para la vida de cada uno y Él tiene y lo cumple, Él nunca se va a estancar. Nosotros no nos tenemos que quedar en el mismo lugar, sino ir avanzando cada día más. Dios quiere que nosotros avancemos todos los días, ¿verdad? Y no importa las circunstancias. ¿Mm? Así es, yo creo que cada uno de nosotros, por la edad que tengamos día a día, en cada momento de la vida nos enfrentamos a diferentes retos y algunos pueden ser muy grandes, otros muy pequeños, pero para nosotros son retos que a veces si lo miramos con nuestra vista humana van a parecer imposibles de superar, Así pero es. hay una buena noticia que Dios también nos da las herramientas para poder superarlo, porque Él que quiere es que avancemos, que crezcamos y que no nos quedemos ahí. Por eso hemos creado estos tiempos de parte de Dios para ti, para nosotros, para poder empoderarnos con su palabra y poder decir que vamos a salir adelante, que lo vamos a lograr, que solo con la ayuda de Dios podemos salir en medio de esta crisis. Así es, y que todo lo que nos propongamos lo vamos a hacer agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Tenemos claro eso, que siempre las crisis nos generan unas oportunidades para cambio y todo. Y esto que nos está pasando a nosotros, si lo miramos desde el aspecto de vista de una crisis, ¿ya?
lo podemos también ver en la Biblia reflejado, porque el pueblo de Israel tuvo muchas crisis, ¿verdad? Crisis difíciles, pero que fueron superadas también en diversas etapas de la vida. Y entre ellos quiero que citar un personaje muy especial que es Esther, el libro de Esther. Y quiero que me acompañen a una lectura muy pequeña del libro de Esther en el capítulo 2, versículos del 7 al 9. Yo quiero leerlo y ustedes me acompañan allá en cada una de las Biblias. Dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven también conocida como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y de madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Qué bonito es ver esta palabra donde vemos a una persona, Esther, que si nosotros leemos toda la Biblia, perdón, todo el libro de Esther, vemos la valentía de Esther, vemos lo que ella expuso su vida, ¿sí? Como sacrificio para el pueblo, ¿verdad? Que superó muchos desafíos, superó mucha fe, su valentía la llevó a hacer algo más alto que cualquier otra. Dios tenía con ella un propósito y ese propósito se vino a cumplir y ella ejerció muchas cosas como su influencia y su determinación constante para poder asumir retos grandes que se le presentaron en esos momentos y que fue instrumento de Dios, usada por Dios para poder hacer algo grande que fue una liberación del pueblo en ese momento que había ya bajo una crisis y una persecución que había, ¿verdad? Y Dios quiso evitar por medio de Esther la destrucción del pueblo judío para garantizar que su protección y su vigencia como pueblo. Recordemos que este libro se dio cuando el pueblo de Israel estaba en exilio, ¿verdad? Entonces, Así es, yo creo que Esther es una de las mujeres del Antiguo Testamento que yo admiro. Ella se caracterizaba por su valentía, por su determinación, como lo mencionaba, pero todo, usted ve como ese relato de Esther, lo que Esther hizo, pero analizando bien, podemos irnos a estos versículos que acabamos de leer y aquí menciona realmente quién era Esther. Esther tuvo un pasado un poco fuerte. ¿Y cuál era el destino de Esther finalmente? Esther se le murieron sus padres y ella fue adoptada por huérfana Mardoqueo. como Entonces, tal. ¿cuál era el destino de ella? Era orfandad, era soledad, era abandono, desgracia. Pero en medio de todo esto, Esther se caracterizó, y usted sabe, por ser una mujer que cambió el destino no solamente de su familia, sino de un pueblo en general. Entonces, por eso es que Esther es una mujer de admirar, pero Esther lo hizo de ciertas maneras y por eso es que en esta hora queremos hablarte acerca de eso, que hemos titulado esta enseñanza el día de hoy como 3 desafíos que debemos afrontar y acorde a como la reina Esther lo hizo, queremos traerlo en esta hora para que también sea herramienta para tu vida. Sí, y miremos algo. Aquí nos vamos a ver lo que hizo Esther, lo que fue a pesar de toda su circunstancia de vida que tuvo, de su niñez, de su orfandad, de todo.
Pero hay algo que hay que destacar y rescatar aquí, que el propósito de Dios se cumple y fue ella instrumento de Dios para algo grande con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Entonces, vamos a mirar dentro de, como decía mi hija, los desafíos que afrontó, ¿sí? Esther para poder lograr el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer desafío? Así es. El primer desafío que Esther tuvo que enfrentar fue el desafío de cambiar su destino. Como vimos en el pasaje que explicaba en el versículo 7, dice que Mardoqueo tenía una prima muy hermosa, atractiva, que se llamaba Hadasa, la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como su propia hija. Entonces acá Esther tuvo que primeramente no permitir que el dolor la dominara. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es quedarse sin padres, es quedarse huérfanos. Gracias a Dios, yo creo que yo no he tenido esa orfandad de padres, he tenido mis padres presentes, pero al tener los padres ausentes creo que son de las cosas más terribles que puede pasar en la vida y esto lo vivió Esther, pero usted la ve y no pareciera que hubiera pasado eso. Creo que Esther pudo dejar su pasado atrás y no permitir que eso la dominara e ir más allá. Entonces ella asimiló como ese proceso de adopción por parte de Mardoqueo, que era su tío, y acá yo vengo a reflexionar con ustedes un poco. Puede que tu situación no sea una situación de abandono, de orfandad, puedes tener otras cosas más en tu vida, un pasado, pero ¿qué has hecho con eso? ¿Has permitido que eso domine tu vida, que constantemente lo traigas a tu vida y eso marque tus decisiones, marque muchas acciones en ti? O simplemente has permitido que eso pase a un segundo plano y que eso no te domine e ir adelante, así como hizo Esther, no permitió que eso la gobernara ni la dominara, porque si eso le hubiera permitido a Esther, no hubiera podido salvar a un pueblo que necesitaba de ella. Entonces Sí creo que es. también hay mucha gente que puede necesitar de ti, que puede necesitar de cada uno de nosotros y por eso no podemos quedarnos en nuestras carencias, en nuestro pasado, en nuestros vacíos, porque nosotros somos respuesta para muchos y creo que tú puedes ser una respuesta para muchos, así que no te sumisas, no te metas en tu dolor, en que te falta, en que tu papá no estuvo, tu mamá no estuvo, no, hay que salir, hay que levantarnos y hay que ir a avanzar. Así es. Fíjate algo, hija, que el pasado de Esther fue muy difícil. Esa orfandad, ese dolor, todo lo que había, ¿verdad? Pero no importa el pasado que tenga, Dios, ¿qué hizo? Transformó su pasado para un destino mejor, ¿verdad? Y hoy yo te quiero decir que no importa el pasado que tú tengas, que hayas tenido, sino si tú te dejas en las manos de Dios, Él te va a transformar ese pasado por un presente con un destino cada día mejor en tu vida, ¿verdad? Así es. Acá hay una frase que me gusta que creo que se la voy a leer textualmente que dice, vive tu pasado como un aprendizaje, el futuro como una oportunidad, pero el hoy como una posibilidad de cambio. Entonces a eso te animamos, a que vivas tu hoy como una posibilidad de cambio. Dentro de lo que Esther hizo para cambiar su destino, primero fue aceptar esa adopción por parte de Mardoqueo. Segundo fue integrarse a la familia Mardoqueo que quizás, bueno, eran parientes, pero no eran tan cercanos, supongo yo, pero ella aceptó esa acogida y también creo que nosotros como iglesia también nos convertimos en una familia donde nosotros entre nosotros nos acogemos, recibimos ese amor entre nosotros de parte de Dios y creo que el amor de Dios también es reflejado y expresado a cada uno de nosotros. Así que también si tú tienes un pasado, una historia, acepta esa acogida en la familia de Dios, porque estamos para ayudarnos los unos a los otros, no estamos para juzgar, para criticar, sino para amarnos, para sentirse amado. Entonces recuerda que también tienes una familia que tiene un amor de parte de Dios.
Así es, y hablando de lo que decías, hija de iglesia, evidentemente somos una familia, ¿verdad? La familia redimida por el Señor. Y Él nos redimió del pasado, Él nos quitó todo nuestro pasado y nos tiene en un destino mejor, un futuro más grande. Ahí como leíste en la parte que te gustó, en la frase, ¿ya? Que Dios puede transformar siempre nuestro destino. No importa lo que haya pasado, y hay la posibilidad siempre de cambio. Y hoy en la iglesia es eso nosotros vivimos como familia sin importar el pasado, sino mirando siempre el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y debemos, como hizo Esther, poder integrarse a la nueva familia. Y esa familia es la familia de la fe. Así es. También Esther, ¿saben qué hizo? Esther aceptó la crianza, que es someterse. Esther perfectamente hubiera podido ser como creo que muchos hemos visto, decir, no, pues mis padres me dejaron, estoy con unos desconocidos quizás, y pudo haber sido rebelde, ir en contra de las órdenes, pero Esther jamás, jamás hizo eso. Esther se sometió. Entonces, someterse significa renunciar voluntariamente al control de mi vida y decidir someterme a mis autoridades y a Dios. Creo que eso fue una de las grandes victorias de Esther, que se dejó guiar por otros. Entonces, yo pienso que cuando cada uno de nosotros nos quedamos simplemente estancados en nuestro pasado o estancados en las cosas que quizás nos faltaron en nuestra vida, en nuestra niñez, que no tenemos control de ello, nosotros nos quedamos ahí y no avanzamos. Entonces, te animo en esta hora en que te desafío a que cambies tu destino, cambia tu destino. No sé, que quizás no tengas los problemas de la reina Esther, pero todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que nuestras generaciones, nuestros abuelos, bisabuelos cargaron, que a veces nos afectan y que a veces nosotros vivimos esas consecuencias, pero cambia tu destino, tienes esas herramientas. Únete a la familia de Dios, acepta, sométete a Dios, a la voluntad de Dios, y deja que otro te guíe. Así es, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti y para todos, ¿verdad? Él siempre dice en su palabra que Él se llevó todo dolor, ¿sí? Él sufrió por ti y por mí y quiere que nosotros sigamos avanzando para poder hacer la gran comisión que Él nos ha mandado, ¿verdad? Así es. También tenemos un segundo desafío que también la reina Esther hizo, que la ayudó a hacer todo lo que ella hizo. ¿Cuál? Así es, ese segundo desafío fue algo, si nosotros miramos la historia de ese capítulo 2 y 3, ¿ya? Vemos cómo Esther fue llevada a un lugar, al palacio, para ser, porque el rey estaba pidiendo doncellas para poderse casar con ella, debido a que su esposa Basti la quitó como tal por desobediencia, ¿verdad? Entonces, él empieza a poner el edicto y lleva a Esther a ese lugar para que pueda ser arreglada, pueda ser preparada, digámoslo de esa manera, porque tuvo que haber sido preparada durante un año para ser presentada al rey. Pero cuando ella llega a ese lugar y se encuentra con el eunuco, ¿verdad? Él le cae en gracia, ¿sí? La gracia de Dios la puso con él y empieza entonces ella a ejercer unas buenas relaciones, y esas buenas relaciones eran con el eunuco Hegai. Ese eunuco era el que se encargaba de todas las doncellas del rey para poder presentárselas y él empezar a buscar la reina o la esposa que debería cumplir con ciertas cosas. En ese momento, cuando ella conoce a Hegai, ¿sí? Que cae en gracia, ¿ya? Que es la gracia de Dios puesta ahí, entonces adquiere unos privilegios grandes. Hegai la empieza a buscar y queda impresionado con el trato que le dio Esther a él, y empieza de esa manera a darle lo mejor, a prepararla, a tenerla en cuenta. Y si nosotros miramos
la escritura dice que el eunuco le asignó 7 doncellas a ella para que pudiera ir cada día más y prepararse mejor en el lugar donde estaba para cuando fuera el momento de presentarse al rey, ¿verdad? Entonces fuera la escogida por él, ¿verdad? Así es, a mí hay algo de esta parte que me llama mucho la atención y es que solo hubo una única oportunidad para Esther y fue esta cuando el rey le estaba necesitando a doncellas, a mujeres para ver cuál se iba a casar con él. Y si Esther no hubiera aprovechado esta única oportunidad, no hubiera pasado nada. Entonces hay veces que en la vida se nos presenta una su única oportunidad. Entonces no la dejemos aprovechar, tenemos que estar preparados para eso, porque hay veces que es solo una oportunidad, pasa y no se vuelve a repetir. Entonces no dejes pasar las oportunidades que tengas delante de ti. Tienes que estar preparado, tienes que estar Atentos a todo. atentos y dispuestos porque las oportunidades no se pueden dejar pasar. Y como hemos estado hablando, creo que Dios ha hilado todo en estar atentos a nuestra escucha, una escucha activa, una escucha que solo lo podamos escuchar a Él. Entonces en esta hora también está atento a la voz de Él y atento a las oportunidades que se te van a presentar porque pueden ser solo una vez que puede cambiar toda tu historia, la de tu vida, la de tus hijos, la de tu casa, familia, incluso la de la nación, pero solo fue una en la vida de Esther. Así es. Y fíjate que ahí inicialmente Esther ganó la simpatía del eunuco. Inicialmente que fue cuando le dio las 7 doncellas y la empezó a preparar. Pero más adelante está hablando que también se ganó la simpatía de todas las personas que estaban allá, ¿verdad? Por eso fue llevada más rápido y la gente la admiraba muchísimo, dice la escritura. Bastante la admiraba y que producía en otros otras circunstancias totalmente adversas, ¿verdad? Y recordemos algo, la misma palabra al comienzo dice que Esther era hermosa, era bella, Así. ¿cierto? Pero también la gracia de Dios. Podemos resaltar eso, la gracia de Dios estaba con ella. Lo que quiero decir es que todas las demás personas fuera del eunuco veían cosas grandes de ella, ¿sí? En ella, ¿sí? Y por eso creó esa simpatía, esa unidad. Ahora yo pregunto, ¿qué están viendo las demás personas en ti? ¿Cómo estás? Yo creo que también una de las cosas que me llama la atención de Esther es que donde ella, en este lugar donde ella iba, allá va gracia, pero entonces eso Así iba de es. adentro. Entonces cuando nosotros estamos sanos por dentro, mi expresión lo de mi rostro se nota y mis actitudes lo confirman. Entonces en Esther ella se pudo vivir eso, o sea, se pudo vivenciar eso, porque donde iba no es que por su linda ella era hermosa, la palabra lo decía, pero hay muchas mujeres hermosas y que incluso yo creo Sí. que ella también tenía muchas mujeres compitiendo en esa que eran también hermosas, pero ella tenía algo especial. Aparte de la gracia de Dios, pienso que su interior, ella era sana. Entonces, también en las oportunidades que se nos presentan, creo que nosotros tenemos que estar conscientes o trabajar en que nuestro interior debe estar sano, porque si tenemos heridas, si tenemos cosas por dentro, no vamos a aprovechar esas oportunidades porque nos vamos a quedar estancados y no vamos a aprovechar la oportunidad. Entonces yo creo que a Esther la favoreció en que su interior ella estaba sana y eso la hacía ver hermosa y pudo conseguir el objetivo. Y mira algo, hija, mira algo que podemos apreciar aquí en este momento, que Esther pasó de ser esclava, porque era esclava, ¿cierto?, Sí. a ser una reina, a un lugar de privilegios en la cual Dios la puso, Dios la llevó. Y yo estoy seguro que Dios también te llevará a ti a otros lugares de privilegios, a otros lugares donde de pronto tú pensarás que jamás podía llegar a estar. Esther no sabía que podía llegar a ser reina, no pensaba que podía ocupar ese cargo, pero Dios sí lo sabía. Y hoy te quiero decir, no pienses que Dios no te pueda sorprender a ti para darte el lugar y llevarte a donde tú has querido y has deseado y darte la honra y darte la gracia para ponerte en lugares
altos, Es ¿verdad? que claro, yo pienso que cuando estamos alineados, escuchamos la voz de Dios, sabemos cómo dar el siguiente paso, sabemos aprovechar las oportunidades y Dios ahí nos lleva mucho más allá de lo que podamos soñar, imaginar, que evidentemente ocurrió con la vida de Esther. Así es, y observe algo más. Esther con su relación, con la gracia que tenía, ¿ya? Eso le permitió también un desafío más, ¿verdad? Ejercer influencia, ¿para qué? Para beneficio de otros. ¿Y cuál fue el beneficio de los otros? El mismo pueblo, ¿verdad? Y para el mismo Mardoqueo, porque si nosotros miramos la historia del capítulo 2 y capítulo 3, vemos cómo Mardoqueo empieza a advertir un peligro que tenía al rey, ¿sí? Que le estaban fraguando para poderlo matar o quitarlo como rey. Pero vemos también que cuando pasó eso, Mardoqueo avisa, ¿sí? A Esther y Esther empieza a hablar, no se quedó callada en ningún momento y hizo uso de todo lo que ella tenía, de la gracia y de la influencia para poder detener el mal que le tenían preparado al rey en ese momento para el rey, porque posteriormente ella influenció en beneficio del mismo pueblo, ¿verdad? Así es. Entonces, podemos decir que cuando uno tiene buenas relaciones, ¿ya? Dios te abre las puertas. Eso sucedió con Mardoqueo. Mardoqueo fue honrado totalmente, porque tenía la buena relación de la reina Esther. La reina Esther tenía la relación ya con el rey que hemos visto dentro del libro lo que ha sucedido con ella y dónde Dios la puso, ¿verdad? Entonces vemos también que ese tipo de relación que tenía Mardoqueo, que posteriormente el rey lo puso a él como segundo dentro del reinado. Así es. Entonces, hasta el momento creo que hay dos desafíos que hemos mencionado. El primero es cambiar tu destino. Te desafiamos a que cambies tu destino. Y el segundo es que te desafiemos a que Sea generes influencias. influencias, porque esas influencias te llevarán a aprovechar la única oportunidad que quizás se te pueda presentar. Esa influencia también te puede llevar a crear buenas relaciones con otras personas. Y relaciones para cada uno y para otras personas también, ¿verdad? Pero hay un tercer desafío, hija. ¿Cuál es? Sí, es el tercer desafío que la reina Esther se vio para enfrentar, es el desafío de afrontar el mal. Creo que si ustedes recuerdan la historia, todo el pasaje de Esther, hay un personaje llamado Amán que Amán, simplemente porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él, él decía, eso lo enfureció tanto que él hizo crear un decreto para que exterminaran a todos los judíos. Y creo que la única que podía hacer eso era la reina Esther, porque estaba en el palacio. Y entonces la reina Esther se veía enfrentada a, yo pienso que ella debió sentir miedo, ella al principio no sabía qué pasaba, mandó a preguntarle a Mardoqueo y Mardoqueo dijo, tú tienes que hacer eso. Y entonces la reina Esther decía, pero ¿cómo lo hago si el rey no me ha llamado? Te estoy esperando 30 días que me llame y no puedo presentarme delante de él así porque sí, porque puedo hasta morir. Pero entonces Mardoqueo le dijo, hazlo, porque qué tal que tú puedas ser la reina y puedas cambiar todas las circunstancias. Entonces la reina Esther, lo primero que hizo para eso fue prepararse en ayuno y oración. Yo creo que los que conocen la historia, ella utilizó un método que fue, le dijo a Mardoqueo, reúne a todos los judíos que se junten y hagan un ayuno de 3 días donde no coman pues, ni en el día ni en la noche. Y al tercer día yo voy a ir a hablar con el rey. Entonces eso también lo hizo Esther. Y primeramente, entonces ella, ¿cómo afrontó el mal? Como ya sabemos, con ayuno y oración. Creo que la primera manera de poder enfrentar el mal es orando, es que Dios esté presente en nuestra vida para poder accionar.
La segunda manera que Esther se movió rápido es que ella no se quedó callada, aunque ella tenía el riesgo de morir porque el rey simplemente no la había llamado, eso es una tradición en esos tiempos. Ella decidió no quedarse callada, ir primeramente buscar la presencia de Dios, el favor de Dios, ir a accionar, ir a donde el rey, atreverse a presentarse delante de él, no quedarse callada. Así es. Y fíjese algo. Hubo el espacio donde Mardoqueo le habla a Esther para que vaya e interceda por el pueblo ante el rey, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte algo. Cuando el enemigo pone resistencia, ¿qué pasa? Vemos entonces que las puertas se cierran, que hay estancamiento, que todos los ciclos se empiezan a juntar por completo y que la vida espiritual no avanza para ningún lado y aún la vida material no avanza para la persona, ¿ya? Por lo tanto, debemos actuar. Ahora, ¿qué debemos hacer para que esto no suceda? Para que ese estancamiento o para oponernos a la resistencia del enemigo. Sencillamente accionemos. Accionemos con lo que Dios nos ha dado y metámonos en vida de oración constante porque sabemos que la oración rompe cualquier cadena y atadura que tengamos. Y yo sé que Dios siempre estará con nosotros. El ayuno también lo va a hacer así como lo hizo la reina Esther, que programó 3 días de ayuno sin comer absolutamente nada del pueblo y además ella con las doncellas que tenía. Sí. Entonces acá hay una clave que está bastante clara, que es para afrontar el mal, lo primero que tenemos que hacer es una vida de oración constante, porque a veces somos inconstantes, a veces nos desesperamos o le decimos, Dios, pero no estás actuando, estoy orando, pero no. Yo creo que Dios pide de todo constancia, perseverancia, y esto hizo la reina Esther, porque antes de accionar, ella buscó primero refugiarse ahí, asegurarse de que Dios estuviera con ella, y para eso es ser constante, es el día a día orar, clamar y después accionar. ¿Ella qué hizo? Como les dije, no se quedó callada, pero también actuó en favor de otros. ¿Y qué ocurrió con todo el final de esto? Ella supo afrontar el mal, ella halló gracia delante del rey y el rey le dijo, extendió su cetro y le dijo, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te doy. Entonces es maravilloso esta historia, a mí me encanta porque es como ver que podemos lograrlo, o sea, que no importa las circunstancias, no importa el pasado, no importa en lo que te encuentres, si hacemos las cosas bien, si tenemos la estrategia de parte de Dios, podemos alcanzar ese objetivo de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, sino a la voluntad de Dios. Y recuerda, es la constancia para poder vencer el mal. Sí, y observe algo, hija, que después del ayuno, después de la oración del ayuno que hizo ella, ¿sí? Con todo el pueblo, ¿ya? Y cuando va y se le presenta al rey para interceder, pasó algo importante, ¿sí? ¿Qué fue? Expuso y descubrió, ¿sí? El enemigo y el plan que le tenían para el mismo pueblo. Y el enemigo lo tenía ahí el mismo rey a su lado, que era Amán, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces? Ahí vemos cómo se le cambió todo a Amán y le dio fuerzas a Esther y a Mardoqueo para poder liberar al pueblo, porque eso fue lo que hizo Esther, interceder por otros, ¿verdad? Incluso Amán quería matar a Mardoqueo porque Mardoqueo insistentemente no se inclinaba delante de él. En la nueva traducción dice que, pues en esa versión, que él mandó a construir una vara de 23 metros y con esa misma vara después el rey Amán lo mata, el rey Asuero lo mata a él y a los hijos de Amán. Con lo mismo, como con el plan que Amán quería contra ellos, ese plan fue devuelto para él. Así es. Así es que, ¿cuál sería la enseñanza? Que todo lo que tú hagas en contra se te va a devolver a ti, ¿sí? Por lo tanto, debemos siempre estar atentos a todo. Y yo quiero decir ahora que hay los 3 desafíos que debemos afrontar en estos tiempos de crisis como lo tuvo el pueblo judío en la época de Esther. Primero, ¿cuál fue?
Cambiar el destino. Cambiar el destino. El segundo fue ser de influencia, ¿ya? Una influencia grande para poder intervenir, y la influencia yo sé que nos permite a todos salir adelante. ¿Y el tercero cuál fue? El desafío de afrontar el mal. El mal. Debemos afrontar siempre el mal. ¿Y cómo lo afrontamos? Dios nos ha dado herramientas, ¿verdad? Dios nos ha dicho cómo combatimos el mal. Dice que el ayuno, la oración y la vigilia nos ayudan a fortalecernos cada día más para poder salir adelante y poder combatir el mal. Porque el mal, cuando nosotros estamos metidos con el Señor, el mal sale y aflorece y muestra a Dios todos aquellos enemigos que nos quieren hacer daño. Así es. Acá hay unas peticiones de oración por Heiner Pérez Nieves, que está en UCI con un infarto de miocardio. Y claro que sí, vamos a estar orando por él. No sé si hay otra petición de oración en estos momentos. Creo que hasta el momento no, entonces pues vamos a orar por Heiner. Heiner. Bueno, vamos a orar, y dice que cuando hay dos o más personas reunidas en el nombre de Jesús, Él está ahí, que la oración del justo tiene poder y Dios la escucha, ¿verdad? Entonces yo quiero que me acompañen para poder orar por la vida de Heiner, que él está en este momento en estado de salud delicado. Amado Padre, mi Rey Celestial, Señor, te damos gracias por el don de la vida, Señor. Quiero, Señor, pedirte que mire con ojos de misericordia a todos aquellos que se encuentran, Señor, en las clínicas, en los hospitales, en las UCI, Señor, y en especial en este momento por Einer, Señor, que está luchando por la vida, Señor, porque si está allí, Padre amado, es que quiere vivir, Señor, y yo sé que el propósito tuyo es vida eterna, larga, Señor, en esta tierra, Señor. Permita, Padre amado, que tu mano sanadora sea puesta sobre su vida, Señor. Que toda enfermedad, toda circunstancia, Señor, alterada en su cuerpo, Padre, pueda ser restaurada, Señor, porque tú eres un Dios restaurador, Señor. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres, Señor, el que nos defiende, Señor, del enemigo, de toda circunstancia que el enemigo pone en nuestra vida, Señor. Yo estoy seguro, Padre, que tú lo levantarás, mi Rey, y tú, Señor, lo pondrás en pie, y él dará testimonio de lo que tú has hecho en la vida de él, Señor. Yo doy gracias, Señor, desde ya por la salud de Einer, Señor. Levántalo, Padre amado. Pon tu mano sanadora en su vida, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, también te pedimos por la vida de Marla, que dice que ha estado angustiada, ha ido a trabajar todos los días, pero hoy tiene miedo y pide al Señor fortaleza. Marla, oramos por ti para que Dios pueda venir a tu corazón, te abrace en estos momentos donde estás, puedas sentir su abrazo, puedas sentir su presencia, su compañía que está contigo, que Él guarda de tu vida. Recuerda que cuando Dios guarda, nada te puede tocar, nada te puede hacer daño. Él es tu escudo y tu fortaleza. Y en esta hora, que ese sea tu estandarte, que el Señor es mi fortaleza y nada te puede hacer daño. También mañana, Marla, estaremos tratando en un nuevo programa de las 6, un nuevo tema, con la continuación del tema de los primeros auxilios psicológicos. Te recomiendo que lo veas porque van a ser herramientas que te van a ayudar en estos tiempos de crisis que generan angustia, ansiedad. Va a ser de bendición para tu vida. Así que también mañana te esperamos para que recibas refrigerio de parte de Dios. También hay oración por el papá de Joymer para que el Señor lo sane. Ahí piden oración también por Luis Gutiérrez Martínez, que está en la UCI, Clínica Bahía de Santa Marta. Y vamos a orar por ellos también. Ok, vamos a orar por Luis Gutiérrez y por el papá de Joymer. Señor, una vez más presentamos la vida, Señor, del papá de Joymer, Señor. Tú conoces el corazón de Joymer, Padre, que es heredado del hijo, del padre, Señor. Su padre en estos momentos se encuentra enfermo, pero yo sé, Señor, que el propósito tuyo es grande en la vida de él, Señor.
levántalo en este momento, levántalo de esa enfermedad. Señor, permita que su corazón pueda, Señor, estar bien, Padre, que la presión arterial sea regulada, Señor, conforme a tu voluntad, mi Rey eterno. Señor, también oramos por Luis Gutiérrez, que se encuentra en UCI, Padre amado, en la ciudad de Santa Marta. Señor, pon tu mano, Señor, y desde este lugar, Señor, enviamos, Señor, palabras de sanidad a la vida de él. Señor, ahora, tómalo, Señor. Tómalo, mi Rey eterno. Yo sé que Él también es tu Hijo, Señor, porque Él es criatura formada por ti, mi Rey eterno. Ahora, Señor, tú lo levantarás, tú le harás completa paz, Señor, y tú, Señor, le harás la sanidad y será testimonio tuyo, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no sé si hay otra petición más de oración. Estamos orando. Damos gracias a Dios también por la vida de el pastor y médico Joel Solís. Él es está en Bolivia, hermano de un médico amigo de Joshua. Él pasó un video, él estaba en UCI y lo bajaron ya a cama. eh, Pasó un video ya hablando totalmente y voy a cometer de pronto la infidencia de lo que estaba pasando, la crisis que tenía, era un tumor cerebral, ¿verdad? Se comprometía el área del lenguaje. Que comprometía el área del lenguaje. Y fíjate que la oración puede mucho, puede mucho. Y yo estoy seguro que no solamente nosotros, sino muchas personas del mundo han orado por él y están orando por él. Y yo sé que Dios lo va a levantar, porque creo en el poder sanador de él y creo que su mano poderosa está en él. Así como lo ha hecho con él, lo hará con las demás personas. Simplemente cree, cree que Dios lo hace. Y este testimonio, porque yo sé que Dios lo levantará y seguirá haciéndolo y lo seguirá restaurando cada día más. Yo, hablando con el pastor Joshua, él me decía que eh, habló con algunos neurocirujanos y le decía, yo no sé qué pasó, pero el que esté hablando es un milagro de Dios, porque no podía hablar con el tumor que tenía. Pero mire, ahí vemos la gracia, la intercesión de cada uno de ustedes por la vida de los demás. Y yo creo que así como sucedió con él, sucederá con los demás, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias hermanos por acompañarnos en esta hora. No sabe que este tiempo, cuán bendiciones tanto para ustedes como para nosotros. Y los esperamos mañana. Como mencionaba, vamos a continuar el tema de los primeros auxilios psicológicos, el ABCD de los primeros auxilios psicológicos. Y sé que es bastante oportuno para estos tiempos. La enseñanza que tuvieron el martes pasado fue excelente y sé que mañana también va a ser excelente. No te lo pierdas. Estaremos conectados mañana a las 6 por el mismo canal a la misma hora. Bendiciones. Dios los bendiga.